Faro en la noche. Hola queridos cristovidentes, bienvenidos a Faro en la noche. El equipo de producción del canal Cristovisión les da la bienvenida, mucha gente detrás de esta experiencia, y saben que este diálogo, este conversatorio que vamos a hacer me alegra muchísimo. Yo creo, aquí entre nos, que no sepa nadie, pero si esto lo hubiésemos hecho hace 10, 20, 30 años, la cosa se hubiese sido un escándalo. Pero hoy, con el tema del Papa Francisco, de lo que significa la presencia de los cristianos en el mundo de hoy, compartir con Monseñor Francisco Duque, obispo anglicano, es una dicha, además porque él ya ha estado aquí en la casa y conoce mucho Cristovisión. Por eso va a ser una dicha compartir con él. Bienvenidos todos a este compartir en el contexto de la jornada de oración de Unidad por los Cristianos. Monseñor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre Ramón. Para mí es un placer. Ya había venido, usted ya había venido, claro. La primera vez que ha venido. No, muchas veces he venido. Siempre que el Papa ha hecho una visita internacional, como lo fue a Chile y a otras partes, hemos estado acá y en Panamá también. Mientras el Papa estuvo en Panamá, estuvimos aquí acompañando a Cristovisión, un canal cristiano que tiene una gran cobertura a nivel nacional e internacional. Sí, realmente yo me atreví a decir esto, pero realmente hace 20, 30 años considerar que nosotros nos sentáramos a hablar era una cosa complicadísima. Bastante. Bastante, o sea, ustedes no son, ustedes están equivocados, nosotros somos los perfectos, la vaina no funciona si ustedes no dicen perdón. Pero lo que nos ha ofrecido el Concilio Vaticano II, el Papa Francisco, es muy bonito, ¿no? Exacto. Yo creo que, mire, ese término de que fuera de Roma no hay salvación pasó a la historia. Déjeme decirle que antes del Vaticano II, en los años 1960, el Papa Juan XXIII y el arzobispo de Canterbury, que era Michael Rance, que murió hace poco, se reunieron en Malta y dijeron, mire, es más lo que nos parecemos que lo que nos diferenciamos. ¿Por qué no hacemos unos comités, un comité teológico grande de las dos iglesias para que aborden los temas que nos dividen? Y estuvieron de acuerdo, se nombraron 20 teólogos anglicanos y 20 teólogos romanos, católicos. Y la comisión existe desde 1960 y se plasmó en el Vaticano II, que fue un concilio totalmente ecuménico en donde nosotros tuvimos una gran participación. Y le insinuamos a la Iglesia de Roma que el oficio de la Santa Misa fuera en el idioma vernáculo y amén de eso que fuera frente al pueblo. Y fue lo que trajo Newman a la Iglesia de Roma. Que era anglicano y que... Sí, totalmente, sí, claro, era un obispo anglicano, pasó a la Iglesia de Roma, recibido, y hace unos años en la Universidad Javeriana celebramos los 100 años del nacimiento de Newman. Bueno, yo estoy hablando con un teólogo que es doctor honoris causa y toda la cosa, o sea, es un cacao, pues, digamos, el asunto. ¿Qué es lo que nos diferencia de los anglicanos? Mire, repito, hay más lo que nos aproxima que lo que nos diferenciamos. Nosotros hace unos 50 años empezamos a hacer unos estudios científicos, sociológicos, antropológicos, bíblicos, y no encontramos en dónde podríamos ver raíces para que la mujer no accediera al ministerio ordenado. Y no encontramos, entonces dijimos que las mujeres van a los seminarios, así como están yendo a las fuerzas militares, están ocupando puestos en otras posiciones que antes lo ocupaban solo hombres, que vayan y estudien teología. Hoy por día, puedo decir que el 20% de las diócesis de los Estados Unidos están manejadas por mujeres. Tienen una gran capacidad administrativa y pastoral, manejan clérigos, 200, 300 clérigos en una sola diócesis y lo hacen a la perfección. Bueno, estamos hablando de Estados Unidos. Bueno, pero Inglaterra también. Pero Colombia, ¿cómo está en el asunto? Nosotros tenemos ya ministras ordenadas. Aquí, tuvimos una la semana pasada estuvo Loida Saldeñas, es una teóloga, profesora de la Universidad Javeriana, una mujer muy capaz, es doctora en teología en Alemania. Ella viene de sus raíces metodistas, así que nosotros la ordenamos como diácono próximo a presbítero. Hay unos procesos internos en la iglesia que no me permiten saltarme barreras, pero ella va para el presbiterado
Espero que en 6 meses, 8 meses, máximo un año. Ahí en ese caso, ¿quién la ordena? ¿Usted? Yo la ordeno, previo a unos estudios, y nosotros tenemos que tener unos exámenes psiquiátricos, unos exámenes médicos, unos exámenes del cuidado y la protección de los niños. Tenemos un capítulo perfecto, grande, dentro de la Constitución y cánones nuestros, que nos obligan a tener una disciplina eclesiástica muy rígida. Y entonces las personas, antes de ser ordenados, tienen que saberse ese capítulo de la Constitución y cánones de nuestra legislación, casi que de memoria. La estructura eclesiológica de la Iglesia Anglicana, digamos, es el obispo, pero hay un consejo, o quiénes son los que deciden todo el diverir de la Iglesia Anglicana. Déjeme decirle, Padre Ramón, que así como la Iglesia de Roma, hay 3 iglesias católicas, totalmente definidas, y tienen que ver con los sacramentos, y tienen que ver con todo esto. La Iglesia Anglicana, la Iglesia de Roma, la católica, y la ortodoxa griega. Son 3 iglesias católicas, y las 3 iglesias católicas son piramidales. Entonces tenemos el arzobispo de Canterbury, que si bien el arzobispo de Canterbury es elegido por la Cámara de Lores, previo a una terna que pasa la reina a un comité de teólogos, porque la abadía de Westminster es una abadía anglicana, pero no pertenece a la comunidad anglicana, sino que es de la corona británica. Es bien importante. Y las raíces nuestras no son como a ustedes se lo enseñaron en el seminario. Nosotros, las raíces nuestras empiezan en los años 560, cuando el Papa nombra al arzobispo San Agustín de Canterbury, que va a Inglaterra en ese tiempo. De ahí arranca nuestra sucesión apostólica. Y en el año 1215, que Juan Sin Tierra o Juan I y el Papa Bonifacio III firman un acuerdo que se llama la Carta Magna. Y la Carta Magna, en el artículo 1 y el 63, que es el último, dice: la Iglesia de Inglaterra es una iglesia autónoma e independiente. Y así lo reconoció. Entonces las raíces nuestras no arrancan con Enrique VIII. Sí, Enrique VIII fue un accidente. Uno habla de los anglicanos, dice, fue porque Enrique VIII la fundó. No le cuadraron lo del matrimonio, y entonces se puso bravo y dijo que se armó otra iglesia. Sí, eso tiene otras raíces. Realmente nosotros arrancamos con la Carta Magna, que es todo un tratado de derechos humanos. Y el artículo 1 y 63 dice que la Iglesia de Inglaterra es una iglesia autónoma. Aprovechamos la coyuntura de la reforma del siglo XVI, en el tiempo de Enrique VIII, pero no por las causas de Enrique VIII, más bien fue por todo lo que promovió Martín Lutero, que tú sabes que Martín Lutero tampoco quiso fundar otras iglesias, ni quiso crear un movimiento para dividir las iglesias. No, Martín Lutero lo que quería era una reforma, pero entonces los gobiernos aprovecharon la coyuntura para independizarse y formar sus iglesias locales. Entonces Enrique VIII necesitaba un varón para el trono, porque la legislación interna británica no permitía que los herederos al trono fueran mujeres. Esa era una consecuencia. Pero también muchas de estas situaciones fueron más bien políticas y económicas. ¿Por qué políticas? Porque el Papa con justa razón decía: yo estoy por encima del rey. Si yo estoy coronando al rey, pues yo estoy por encima del rey. Entonces el rey decía: no, yo tengo las 2 espadas, tengo la espada divina y la espada humana. Entonces se creaba una confrontación. Básicamente esa fue la división del siglo XVI, que abrió y se rompió el tronco común. Pero nosotros seguimos conservando lo que nosotros hicimos en la reforma. Fue hacer una retrospección y decir, ¿qué estamos haciendo que sea bíblico para continuarlo haciendo? ¿Y qué estamos haciendo que no sea bíblico para dejarlo de hacer? ¿La presencia de la iglesia anglicana en Colombia es de Inglaterra o es de Estados Unidos, como se llama los bautistas, o cómo es el asunto? No, bien importante. Cuando en 1770 empezaron a emigrar británicos, entraron por la Nueva Inglaterra, la Nueva Inglaterra americana, que es toda la parte de New York, de Nueva York, Virginia y toda esa área, por Boston. Lo que llamaríamos la costa oeste de los Estados Unidos. Por ahí entraron. Y cuando llegaron a tierra firme dijeron, nosotros somos anglicanos, pero venimos abdicando del rey. Claro. ¿Cómo nos vamos a llamar? Y empezó el dilema. Pero pues somos iglesia de obispos, pues digamos que somos episcopos, y somos episcopales. Y ahí entonces el nombre quedó arraigado como iglesia episcopal.
Y luego, con el crecimiento de la Iglesia Episcopal dentro de los Estados Unidos, se formó una de las 40 provincias de la comunidad anglicana. Son 40 provincias en el mundo. En el mundo. Y 90 millones de fieles. Esas 40 provincias, cada uno tiene un arzobispo. Y los 40 arzobispos acompañan o hacen apoyo al arzobispo de Canterbury. O sea, funciona. hay una profunda relación entre los episcopales y el arzobispo de Canterbury. Es que es sinónimo. Decir que yo soy episcopal o anglicano, eso es sinónimo. Desafortunadamente, aquí en Colombia, con la ley 133 del 94, se le empezó a dar personalidad jurídica y no importaba cómo se llamaba. Sí. La Iglesia Católica tiene una cantidad de iglesias reconocidas dentro del contexto nacional. Y ellos no buscan sino prácticamente dos instituciones para autodenominarse, que son o católicos o anglicanos. Entonces nosotros tenemos como viejo 15 personalidades jurídicas que se autodenominan anglicanos, No podemos decir que son iglesias continuantes porque no son iglesias continuantes, son iglesias locales. Entonces a ellos les interesa mucho por el convenio que hay entre Roma y la Iglesia, entonces eso les da como cierta imagen, cierta postura, lo mismo que el término católico, le da cierta postura a nivel nacional. Entonces uno se llama anglicanos guadalupanos, anglicanos tradicionales, iglesia de rito anglicano. Pero el único obispo reconocido por Canterbury soy yo. Hay cuatro autoridades que reconocen las iglesias a nivel mundial. Primero, el arzobispo de Canterbury. Segundo, el Consejo Consultivo Anglicano, que es el comité ejecutivo de la iglesia presidido por el arzobispo de Canterbury. Está la cámara, está la conferencia de Lambeth, que es la reunión de todos los obispos del mundo, invitados por el arzobispo de Canterbury y por la corona británica para participar en unos sínodos. Y el cuarto son todos los primados de la comunidad anglicana de las 40 provincias, todos los arzobispos y el arzobispo de Canterbury. ¿Colombia es una diócesis? Colombia es una diócesis y tenemos presencia en la costa, en el sur, en el centro, Cali, Eje Cafetero, y en el norte, Bucaramanga y norte de Santander. ¿Cuántos anglicanos hay en Colombia? Yo creo que en Colombia veremos unos 5 o 6 mil. Lo que pasa es que son practicantes unos 4.000, lo mismo que pasa en Roma. Pero para ser obispo anglicano en Colombia, no es un tema de que los sacerdotes anglicanos deciden que sea este. Sí, la elección, todos los obispos en el mundo renunciamos, lo mismo que en la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma creo que a los 75 años ustedes renuncian, y los cardenales a los 82 o a los 80. En la Iglesia anglicana tenemos 2 etapas. Nosotros podemos renunciar a los 65 años voluntariamente, pero a los 72 renunciamos obligatoriamente. Entonces, cuando uno renuncia, o se muere, o se enferma, o cualquier circunstancia pasa, la iglesia, la provincia, que es la provincia mía de los Estados Unidos, convoca al clero y a 2 delegados laicos de cada parroquia para que elijan el nuevo obispo. Es una participación laical del clero, no es un tema, digamos, del arzobispo de Canterbury. No. Entonces, una vez que se hace unos comités de nominaciones, se hace todo un protocolo, un proceso y un camino. Y una vez que la iglesia ya está lista para entrar en el proceso de elección, a la asamblea general, que son todos los clérigos, diáconos y presbíteros, y 2 delegados de cada comunidad llegan a una asamblea general. Y a cada uno se le da un papel en donde están los nombres de los candidatos. Eso no es óbice para que de la asamblea, de la base, pueda salir un nombre de un clérigo. Y decir, pues ponemos a fulano de tal, la asamblea lo secunda y votan por él. O sea, que a su merced cuando lo nombraron fue toda esta elección así. Toda esta elección así. ¿Y usted dónde estaba cuando fue? Bueno, yo fui en el año 2000 a Nueva York a prestar un servicio de capellanía. Capellanías marinas. En los Estados Unidos se llama Stella Maris. Y entonces nuestra sede estaba en New Jersey. Visitábamos los puertos de Elizabeth, de Newark y Nueva York. Y trabajamos de la mano con la Iglesia de Roma
en Estela Maris. Entonces nos repartíamos los barcos, las banderas que teníamos que visitar, porque eran bastantes barcos. A uno le dan un fax diciéndole, estos son los barcos que usted va a visitar. Entonces uno llega al barco y cambia las películas de pornografía por Biblias, por tarjetas de teléfono. Un programa bien bonito, bien centrado en la ayuda humanitaria, pero son los barcos cargueros, no son de turismo. Ah, no son de los de turismo que hacen el crucero y toda la cosa. No, son los barcos cargueros. Y entonces por bandera los visitábamos y acompañábamos muchachos. Los marinos vienen de una faena de 2 o 3 meses con su salario en el bolsillo, entonces hay que llevarlos a la Union a consignar su dinero para enviar. Otros necesitaban comprar medicina y hacer un paquetico para llevarlo a FedEx para que lo envíe. Y toda esa mecánica es la que nosotros hacíamos como capellanes marinos. Es un trabajo bien bonito, y los que están cansados, uno los saca del barco, los lleva en el carro y los lleva a un centro que nosotros tenemos grande, en donde ellos puedan jugar ajedrez, ping-pong, descansar, billar, a relajarse, a ver televisión, a relajarse un poco, y ahí comían, y en la tarde se les llevaba otra vez al barco para que durmieran en el barco. ¿Pero usted estaba entonces dónde? ¿En Miami? Yo estaba en Nueva York. Nueva York. Cuando vine, pues el obispo que estaba acá renunció, porque ahí él ya llegado el tiempo completo. ¿Era Monseñor qué? Merino. Sí, Bernardo Merino. Todavía vive, es un hombre que todavía vive y hace parte de unas instituciones en la Universidad Javeriana. Y entonces yo presenté mi nombre junto con otros 2 compañeros, y, oh sorpresa, en la primera vuelta de votación, yo salí elegido por unanimidad. Estamos con Monseñor Francisco Duque, obispo de los Hermanos Anglicanos en Colombia. Después de estos mensajes seguimos conversando con él. Continuamos con Faro en la noche. Estamos con Monseñor Francisco Duque, obispo de la comunidad anglicana en Colombia. Monseñor, en Colombia, ¿cómo es la presencia de los anglicanos? ¿Cómo hacen presencia en el desarrollo de la vida diaria de Colombia, en las realidades sociales, en todo lo que sucede y acontece en Colombia? Realmente la iglesia anglicana sabe bien que es una iglesia de vocación ecuménica y de servicio. Así que no solo celebramos la Santa Eucaristía, nosotros recogimos lo que ustedes llamaban tercias, nonas, la liturgia completas, de las horas. La liturgia de las horas, exactamente. Perdonen que yo no conozco mucho esos términos, pero la recogimos en lo que llama la oración matutina, oración vespertina, oración del mediodía y completas, y vísperas. Eso lo recogimos en los libros porque somos de libro, es una iglesia de libro. Y está afincada, déjeme decirlo, en un trípode: Biblia, razón y tradición. Ese es nuestro lema. Y sabemos que las Sagradas Escrituras contienen lo suficiente para nuestra salvación. Y entonces de acuerdo al énfasis, de acuerdo a los dones que el Espíritu le ha dado a cada sacerdote, él tiene un trabajo social que hacer. Nosotros tenemos trabajo social en el suroriente de Bogotá con niños muy pobres, en donde después de la escolaridad van a la iglesia, tenemos una casa grande, ellos almuerzan allí y tienen toda la tarde lúdica. Les ayudamos a hacer refuerzo escolar, los acompañamos espiritualmente, a ellos y a sus familias. Y cada parroquia y cada misión de la iglesia tiene un trabajo social que hacer. Por ejemplo, nosotros en Cúcuta ayudamos a la arquidiócesis de Cúcuta en el trabajo social que está haciendo con los venezolanos, a través de ellos y de la Cruz Roja. Nosotros hicimos presencia en Cúcuta, hemos hecho presencia y estamos ayudando de ver cómo en otras partes hacemos lo que hacemos es abogacía, es enseñar al venezolano en dónde tiene sus derechos, cómo reclamarlos, mostrarles la ruta para que ellos hagan todo eso. En Armenia, por ejemplo, y en Bucaramanga tenemos ancianatos. Uno de los problemas sociales que Colombia tiene, y da pena decirlo, es que los hijos se casan, vienen a la casa de los abuelos, pero ya cuando el abuelo está mayor, los adolescentes, nietos, empiezan a decir: el abuelo no me deja dormir, el abuelo tose toda la noche.
toda esa problemática, y cuando el abuelo se enferma, aprovechan la coyuntura de que el abuelo se enferma, lo montan en un taxi y lo mandan por un hospital. En el hospital, en la Hostúa, en la Samaritana, en San José, no saben de dónde viene el señor ni para dónde va. Escasamente tienen la cédula. Entonces nosotros recogemos a estos abuelos, los llevamos para la casa, y el distrito de Bogotá se encarga de ayudarnos con la ambulancia, la medicina y el médico para el abuelo. Pero entonces conseguimos feligreses dentro de la comunidad que hagan el patrocinio, el acompañamiento a cada uno de estos abuelos, con sus pañales, con su alimentación, con su afectividad, porque nosotros tenemos comunidades en donde la carencia de afecto es tremenda. Es difícil, uno de los problemas sociales que nosotros tenemos es la carencia de afecto, y eso traemos niñas de los Estados Unidos para que vayan a esas comunidades en donde nosotros tenemos presencia. Soacha, por ejemplo, en el área de San Cristóbal, en la parte alta de San Cristóbal, los niños son carentes de afecto, han sido criados por sus abuelos. Una de las cosas que la Iglesia ha asumido realmente de manera muy responsable y con absolutas verdad y jurídicamente es el tema del abuso a los menores y a las personas enfermas. ¿Cómo la Iglesia anglicana sucede esto? ¿Cómo lo enfrentan? ¿Cómo lo ven esta situación? Miren, es un problema sumamente difícil y muy espinoso. Y en todas las comunidades de fe lo tenemos. No solo en la Iglesia de Roma, en todas las comunidades de fe existe. Nosotros tratamos de hacer toda la pastoral a puertas abiertas. Y tratamos de que no esté uno, sino que esté acompañado. Entonces nunca hacemos catequesis a los niños si los papás no están ahí. Entonces los niños están acá y los padres están atrás. Nosotros tenemos como protestantes, tenemos las escuelas dominicales. Y mientras estamos en el oficio religioso de la Santa Eucaristía, los niños menores salen a un salón especial y allí se les dan unas cartillas en donde los niños van a dibujar el texto del Evangelio, previo una explicación que se le da al Evangelio. Pero los padres de los niños están atrás, va uno o dos de la comunidad a acompañar a los niños. O sea, siempre para nosotros es muy importante que los niños estén acompañados por sus progenitores. Algunos dicen pues que el abuso de menores es un tema muy complejo por el tema del celibato de los sacerdotes. ¿La Iglesia anglicana tiene opcional el celibato de los sacerdotes o es un tema de que todos los sacerdotes están casados? No. Hay unos sacerdotes que optan por el celibato. ¿No? Todos somos célibes. Cuando hablamos de celibato hablamos de que soy casado con una sola mujer y le soy fiel a esa mujer. Eso es parte de nuestro celibato. ¿Usted es casado? Yo soy casado. ¿Y cuánto lleva de casado? 35 años. Eso es harto. Yo creo que sí, pero es una cruz muy bonita. Tengo 3 hermosas hijas, todas profesionales, gracias a Dios, ya hechas y derechas. Yo soy abuelo también, así que yo me distraigo también con el nieto y juego con él. ¿Y ellos cómo asocian el tema de que, pero mi abuelo, mi papá es obispo, habla de cosas de Dios? O sea, ¿eso es normal en el ambiente religioso anglicano? ¿Cómo es? Sí, es absolutamente normal. Ajá. Lo que no es normal es en los colegios donde ella estudiaba. Por ejemplo, ella estudiaba en Santa Francisca Romana. Y entonces cuando le preguntaba a su papá, ¿qué hace? Dice, mi papá dice misa todos los domingos. Y los martes entre semana. ¿Y cómo así? Venga, explíquenos un poco. Entonces yo iba al colegio y explicaba un poco. Y eso nos empezó a abrir las puertas. A partir de la Constitución del 91, cuando Colombia se enteró de que este era un país pluricultural, pluriétnico y plurireligioso, pues nos abrieron las puertas prácticamente. Porque con la Constitución del 68 no fue fácil. Y esta iglesia entró con las capellanías del Comebol o la Mancomunidad Británica. Entonces el embajador de Canadá, el embajador de Estados Unidos eran anglicanos, y ellos traen su propio capellán. Ellos traen su propio capellán, pero tenían que conseguir personal nativo que fuera al banco, que condujera el vehículo del embajador, que la secretaria supiera español y contestara. Y así la iglesia fue saliendo. Estoy hablando de los años 50, 55, 60, pero no podíamos hacer actos religiosos públicos. Entonces, todo era privado porque la Constitución del 68 lo prohibía. La Constitución del 68 reconocía que la Iglesia de Roma era la iglesia oficial y entonces nosotros no teníamos mucha cabida. Pero a través de esas embajadas, a través de esas capellanías, fuimos introduciéndonos en el país.
El celibato es un don precioso y así lo entendemos los católicos y la Iglesia de Roma entiende que el celibato es una cosa muy propia de nuestra condición. ¿Cómo es la participación del sacerdote casado y de la mujer casada y de la vida de familia en la realidad anglicana? ¿Cómo lo entienden? O sea, ellos dicen esta cosa es complicada, esto como que no funciona. ¿Cómo funciona eso? Realmente las iglesias nuestras son iglesias de familias. Entonces es mucho más fácil penetrar en esos ambientes porque no tenemos feligresía suelta, sino más bien comunidades de fe. Y todos tienen su participación dentro del contexto eclesial. Nosotros tenemos lo que denominamos unas juntas parroquiales que elegimos en Adviento. En Adviento elegimos unas personas laicas que se encargan de administrar todo lo de la parroquia. O sea, el tema económico, administrativo no lo maneja el cura. Lo maneja el cura. Lo manejan los laicos. Los laicos. Ah, y entonces el padre, ¿qué es lo que hace? No, el padre simplemente le dice, mire, se acabaron las hostias, se acabó el vino. Las velas se acabaron, hay que comprar el cirio pascual. Y entonces ellos tienen que hacer un presupuesto. Un presupuesto en donde el presupuesto tiene que incluir luz, agua, teléfono, gas, está incluido, digamos, lo que nosotros llamamos emolumento, el sostenimiento del sacerdote anglicano, ¿o qué? Sí, totalmente. Pero el sacerdote anglicano, ¿dónde vive? ¿Quién lo sostiene? Bueno, nosotros tenemos igual casas parroquiales. Ah. Tenemos casas parroquiales. Y por fortuna en Colombia y en algunas partes de América Latina, los sacerdotes que nosotros tenemos son profesionales. Son médicos que han estudiado teología, o en la Javeriana, o en la Santo Tomás, o en San Buenaventura, o en la Salle. Han adquirido sus títulos de teólogos y nosotros lo que hacemos dentro de ese contexto es hacer la inmersión en el anglicanismo. Porque en Colombia todavía no se ha tenido la cultura que ordenó el Vaticano II de que en los seminarios se dicte ecumenismo. Entonces nosotros éramos invitados a San Buenaventura en un semestre a dictar anglicanismo. El padre Madero me invitó a la Universidad Javeriana a dictar anglicanismo. Pero en los seminarios todavía no invitan a nadie a hablar de anglicanismo, de ecumenismo. No. El Monseñor Pedro Rubiano Sáenz nos invitó al seminario mayor con todos los ministros de Bogotá, Zipaquirá y Facatativá, y lo reunió a todos y nos llevó todo el comité. Y cada uno iba hablando y podíamos interlocutar con los seminaristas. Pero esa práctica se acabó. Y es una práctica muy buena porque pueden diferenciar cuando una iglesia tiene sana doctrina y cuando no, en el contexto de esta multiplicidad de iglesias que hay en Colombia, ¿verdad? Que se autodenominan. Ese es un tema, Monseñor, complejo en nuestro país. Digamos, tenemos en otros países en Europa, en todo lado hay iglesias históricas. Los luteranos, los anglicanos son iglesias serias, históricas, estructuradas. Aquí, digamos, en Colombia, porque la ley lo acepta y eso es parte de la Constitución, si un señor dice, yo voy a montar mi iglesia y se llama la Iglesia Anglicana Católica Romana de los Últimos Días y le dan la personalidad jurídica, cabe. Y él dice, yo soy el obispo y estos 3 compadres son mi clero. ¿Cómo lo ven ustedes esa realidad? Pues realmente lo que discutí ahí una vez con el cardenal es que no podemos entrar a cuestionar ese tipo de actividades porque enseguida viene la tutela, ¿no? Usted sabe que es un país en donde si hay libertad de culto, pues es general. Sí, lo que el ministerio ha hecho ahora con mucha lógica, y nosotros le hemos dicho, pida a nivel internacional reconocimiento de esa iglesia. Entonces yo traigo mis documentos de Londres, a través de la embajada británica, y certifican que yo soy el obispo reconocido por la iglesia de Inglaterra para ser el obispo acá. Es la única forma de ponerle cortapisa a eso, porque hay mucho problema de homonimia, tanto para la iglesia de Roma, la iglesia católica, como para nosotros. Pero la única forma es que el ministerio ahora se está dando cuenta de esta situación y está pidiendo unos reconocimientos internacionales. Ah, qué interesante. Sí. ¿Sí? Gracias a la doctora Lorena Ríos, que es una mujer comprometida y evangélica, ha podido entender que hay otras denominaciones. Ustedes saben que esto es muy común en las iglesias evangélicas, que no tienen una estructura, muchas no tienen una estructura internacional, pero cuando son iglesias históricas, sí, ahora el ministerio está poniendo mucho más cuidado. Y yo hago parte de un comité asesor del ministerio, del gobierno nacional, en donde yo soy convocado para
para apoyar estas iniciativas y todo esto. Hemos logrado tener ahora los únicos en América Latina que tenemos políticas públicas. Antes las tenían las negritudes, el LGTBI, y todos decíamos, nosotros también necesitamos tener nuestras políticas públicas. Logramos tener ya nuestras políticas públicas y entrarnos también en el Plan Nacional de Desarrollo, como instituciones, sí. Este Faro en la Noche es muy interesante, miren ustedes cómo hemos aprendido muchas cosas. Viene el último segmento, por eso estos mensajes son supremamente importantes para ustedes y seguimos conversando con el señor Francisco Duque. Continuamos con Faro en la Noche. Bueno, yo estoy hablando con Monseñor Francisco Duque, el obispo anglicano, pero estoy hablando con alguien que es de Salamina, Caldas. Bueno, ¿cómo así que una persona de Salamina terminó siendo obispo anglicano? ¿Cómo fue su recorrido? Mire, esto del ministerio ordenado, nosotros lo llamamos en la sangre. Ajá. Salamina es una ciudad muy religiosa. Sí, claro. Rubén Izaza Restrepo, Carlos Izaza Mejía, obispos, todas esas personas, Mario Izaza Mejía, el rector del Seminario Menor de Manizales. Así que yo cuando era pequeño, la familia mía, todos, nosotros somos 13, 8 mujeres y 5 hombres. Y todos los muchachos fueron acólitos. ¿De la parroquia de Salamina? De la parroquia de Salamina. Pero a mí me gustaba ir a decir misa a la presentación donde estaban las niñas, con las monjitas de la presentación. Eso tenía su intención. Eso tenía, claro, por supuesto. Pues a uno lo atendían bien, las monjitas le daban desayuno junto al obispo. Claro. Podía llegar un poquito tarde al colegio. Eso tenía sus prebendas. Claro. Eso tenía sus prebendas. Entonces yo era monaguillo. Yo recuerdo que yo era muy pequeño, el altar era muy alto. Y entonces me tocaba coger el atril, el ambón, cogerlo, y el libro, mi sal era bien grande y era en latín, tirármelo al pecho para poder dar la vuelta, para ponerlo al otro lado cuando venía el prefacio. Claro. Yo recuerdo toda esa historia. Cuando llegué a Bogotá, yo entré al Salesiano León XIII. Que era salesiano, sí, los salesianos, León XIII. Y entonces ahí tenía un profesor de moral, de religión, muy abierto. Traía judíos, luteranos, presbiterianos, y un día invitó al obispo anglicano. El hombre llegó con sotana morada, grande. Que eso es un distintivo de los obispos anglicanos. Así es. El morado. Sí. ¿Solo los obispos usan el morado? Solo los sacerdotes los obispos, no. Solo el los obispo obispos. usa el... ya. Y entonces me llamó la atención. Y yo estaba haciendo pinitos para entrar a un seminario conciliar aquí cerca de Bogotá. Creo que era Juan Pablo II, por aquí cerquita. Pero nunca entré. Entonces terminé bachillerato en el Salesiano, pero entré a la iglesia anglicana y me hice, no confirmar porque ya venía confirmado, pero me hice recibir porque hay un proceso. Para nosotros son anglicanos los que bautizamos. Ajá. O los que confirmamos. Pero si la persona está bautizada y confirmada, hacemos un proceso de recepción canónica. Pero decir en ese tiempo, yo que soy católico, me voy para la iglesia anglicana, yo creo que la familia no se puso muy contenta, ¿o qué? Sí, yo tengo 2 hermanas monjas. Una de clausura, una concepción de clausura, y una de la presentación, una dominica la presentación. Mi mamá era una mujer muy abierta. Yo quedé huérfano cuando tenía 1 año. Mamá le tocó levantar toda esa prole solita, pero tenía una mentalidad muy abierta. Y entonces yo veía que esta iglesia era una iglesia católica, que rezaban el credo, que cantaban el Gloria. Y dije, yo necesito hacer más esfuerzo. Si me quiero casar, quiero tener una familia, pues me voy a estudiar teología. Entonces terminé leyes en la Universidad Libre y me vinculé como profesor. Entre tanto yo estudiaba en la Javeriana a distancia, que quedaba en la 8ª con 67, estudiaba teología. Después me fui a estudiar al seminario nuestro en Puerto Rico y ahí terminé teología. Pero así empezó. Y entonces en el año 87 ya había terminado mis estudios teológicos y era profesor de la Universidad Libre, era profesor de la Católica, era profesor de la Gran Colombia. Entonces el obispo me dijo, no, tú ya estás preparado, alístese para iniciar el diaconado. El diaconado. El diaconado. Ustedes tienen diaconado, presbiterio y episcopado. Igual es.
Y tenemos muchas comunidades religiosas, no aquí, pero en el exterior. Ya. Nosotros tenemos más de 110 comunidades religiosas, porque las comunidades religiosas, a pesar de que hubo mucha guerra en el tiempo de Enrique VIII, las comunidades religiosas permanecieron. Y no hubo fuga de ministros de allí. Y entonces yo recibí el diaconado, me preparé para el presbiterado. Pero ahí no estaba casado todavía. Sí, ya estaba casado. Se Yo me había casado en el 83. Ya estaba casado. Porque nosotros nos podemos casar antes o después. No así la Iglesia Ortodoxa griega, que para ser obispo de la Iglesia Ortodoxa tiene que ser célibe. No. Pero si uno se quiere casar, se puede casar, pero será archimandrita o será vicario de la Iglesia. ¿El arzobispo de Canterbury está casado? Es casado, sí. Ya. Sí, es casado. Entonces, no, la opción del matrimonio para nosotros es voluntaria, en cualquier momento. Cualquier momento. Nuestra tradición católica aprecia mucho el celibato y es algo muy hermoso porque es una manera de experimentar la donación plena al servicio de la iglesia y de los fieles. Pero padre Ramón, déjeme decirle una cosa, que a pesar de que nosotros admiramos mucho al Papa Francisco, que tuvo tanta cercanía con nuestra iglesia en Argentina, que hacía parte del Comité del Diálogo, que las relaciones con el arzobispo Venables en el sur del continente eran magníficas, que él invitaba al clero o a los feligreses que no pueden ir a la iglesia, a la misa dominical, la iglesia católica puede ir a la iglesia anglicana. Déjeme decirle que el solo hecho de que él ha puesto sobre la mesa el tema de la ordenación de mujeres, ya la iglesia de Roma debe estar pensando en ese tema seriamente. A pesar de que está sobre la mesa, que los 8 sabios no lo aprobaron, que lo que sea, pero el tema está sobre la mesa. ¿Usted cree que la Iglesia Católica algún día pensará y considerará en el tema del... Tarde o temprano tendrá que dar el paso. Mire, 500 años antes de que Roma dijera la misa en el idioma vernáculo, nosotros ya lo hemos hecho. 500 años antes de que Roma diera la vuelta a los altares, nosotros ya lo habíamos hecho. 500 años antes de que la Iglesia Católica dijera vamos a entregarle la Biblia, va a ser popular la Biblia, nosotros lo habíamos hecho. Con el rey. Nos toca esperar 500 años. No. Yo creo que con la modernidad y los medios de comunicación que van tan avanzados, pero el solo hecho de que el Papa ha puesto el tema sobre la mesa, porque lo puso sobre la mesa, yo aquí hice un programa, en este canal hice un programa sobre eso, para mí es un acierto. Tarde o temprano tendrá que cogerlo. Ahora en Alemania, ¿qué es lo que están pidiendo los obispos alemanes? Eso. Están diciendo, tenemos que mirar, proyectarnos. Eso no es obvio para que el que pasó lo mismo en el siglo XI con el Concilio de Letrán. Pasó lo mismo. Los que de aquí para adelante van a seguir siendo solteros, pero los que ven aquí para atrás sigan con sus familias. Tendrá que dar ese paso. Pensando precisamente en esas realidades de nuestra iglesia, también hay una presencia social de la iglesia anglicana. O sea, usted está muy comprometido como obispo anglicano en el desarrollo social del país. Tiene voz, tiene voto, opina, el tema político, el tema social. ¿Cómo ve nuestro país en este momento, en esta coyuntura? A pesar de que la gente no diga que el país está polarizado, el país sigue polarizado. Y nos corresponde a nosotros despolarizar el país. Nosotros estamos trabajando con Naciones Unidas y con el gobierno real noruego, un programa muy bonito, que es la iniciativa de los bosques tropicales. Las Naciones Unidas escogieron 5 países del mundo que tienen el 70% de los bosques tropicales. Colombia, Perú, Brasil, República Independiente del Congo, Indonesia. Esos 5 países tienen el 70% de la diversidad de los bosques tropicales húmedos. Cuando uno se pone a estudiar la casa común, todos los avances que ha hecho el Papa por el medio ambiente, empieza uno a estudiar. Esos árboles tropicales recogen las nubes y producen agua, atrapan las nubes y producen agua. Si nosotros no empezamos a cuidar a nivel nacional el medio ambiente, los hielos del norte se van a descongelar, nos vamos a inundar, posiblemente las próximas guerras mundiales será por el agua. Entonces, todas estas iniciativas que yo trabajo
en favor de las comunidades y todo, el anuncio, estamos haciendo talleres en el sur del país, buscando la forma de que las personas aprendan a no deforestar, antes forestar más el país. Nos va a llevar a nosotros a tener un reconocimiento internacional. Lo veo a usted muy movido por toda Colombia, viene de Cartagena, viene de no sé dónde, decirse cuándo. ¿Eso es parte de su ministerio? O sea, ¿usted va para allá y qué hace por allá por todos esos lados? Bueno, yo tengo que hacer visitas pastorales, obligatoriamente tengo que hacer una visita pastoral al año en cada una de las comunidades. Pero la semana pasada, el fin de semana pasada, estábamos celebrando la 55ª Convención Diocesana. Quiere decir que cada año la diócesis tiene que reunir todo el clero. Toda Colombia es una diócesis anglicana. Ah, ya. Y entonces yo reúno todo el clero de la diócesis. ¿Que son cuántos? Que son 40 clérigos y 10 diáconos, unos permanentes y otros en transición. Nos reunimos en una asamblea nacional junto con 2 delegados laicos que ellos traen. Hablamos de obispo, sacerdotes y laicos. ¿Y diáconos? ¿Y diaconisas? Y diaconisas. ¿En Colombia hay presbíteros? Sí, no, próximamente vamos a tener presbíteras. Tuvimos presbíteras, pero de corte americana, entonces ellas se fueron otra vez a los Estados Unidos. Ah, ya. Sí, tenemos varias colombianas, hijas de americanas, que se ordenaron acá, pero ahora están residenciadas en Estados Unidos. Ahora tenemos 2 diáconos, una en transición y una permanente, y próximamente vamos a invitar al canal Cristovisión a la ordenación de la presbítera para que... La primera presbítera, pues. La primera presbítera. ¿Y pueden haber episcopas, obispos? Sí, claro. Ya. O sea que usted, pensando en que en algún futuro tendrá que renunciar, puede sucederle a una obispa. Total, absolutamente cierto. ¿Y la iglesia anglicana en eso cómo es? ¿Machista? Como que dice, no, somos más hombres que mujeres. No, hay de todo. Hay conservadores y liberales. Usted sabe que, igual que la iglesia, en todo lado, igual. Nosotros decimos que tenemos, digamos que, 3 tipos de liturgias, de movimientos en el contexto de la iglesia. Una iglesia alta, que es con procesión de 3 presbíteros, 3 obispos, con incienso, con... Estiradísimo, pues todo muy... Todo full, como usted ve cuando los matrimonios de los príncipes en Inglaterra, usted ve que todo eso claro, muy ceremonioso y todo. Tengo una iglesia media, que es la iglesia de Colombia, una iglesia media, en donde usamos los ornamentos completos y la Santa Eucaristía completa, con los salmos y todo. Y tenemos una iglesia baja, de un corte más o menos evangélico, siguiendo el libro de oración común, pero no con tanto ornamento, escasamente una estola o un alba. Ah, muy sencilla. Sí. Entonces tenemos esos 3 tipos de estructuras. Bueno, una liturgia anglicana, ¿qué tiene? O sea, ¿empieza como? ¿En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Claro, somos iglesia trinitaria. Y empieza con todo el introito. Las 3 lecturas. Tenemos Antiguo Testamento. Pero piden perdón a Dios por los pecados. Total, sí. No hay yo confieso, me imagino. No hay un yo confieso, pero en la mitad de la liturgia hay un rito penitencial. Y el sacerdote o el obispo dan la absolución. Y hay otra diferencia. ¿Tienen sacramento de la confesión, no? Sí, claro. O sea, que dicen, me voy a confesar. Sí, claro, una persona puede venir a confesarse. Y es absolutamente secreto. Total. Igual que lo conservó la Iglesia de Roma. Pero hay una diferencia. Nosotros le damos la comunión a los infantes, con la autorización de los padres. Porque para nosotros, todo bautizado puede comulgar. ¿Infantes de qué edad? 2 años, 3 años, 5 años. Reciben la Sagrada Comunión a los 2 años. Sí. Ya. Con la autorización de los padres. Ya. Si el padre dice no, todavía no. Sí. Porque quiere hacer una reunioncita para la primera comunión, quiere que se le prepare mejor o alguna cosa, pero para nosotros todo bautizado puede recibir la Santa Eucaristía. ¿La devoción a María tienen así como nosotros tenemos el rosario o algo así? ¿Tienen ustedes? Sí, tenemos un rosario. No somos iconoclastas, pero tenemos el rosario y tenemos en el libro de oración común el 13 de mayo y el 31 de mayo tenemos a María. ¿Celebran la Navidad? Total. También el 24. 24, sí. Y celebran la Semana Santa, la Pasión, Muerte y Resurrección. Total. Semana Santa se reúnen y hacen todo. Completa. El Jueves Santo tenemos la Eucaristía con todo el clero, bendecimos los óleos para los catecúmenos, para los enfermos, todo lo hacemos. Y cuando tienen que orar, nosotros oramos por el Papa Francisco y nuestro obispo. En el caso de ustedes, ¿oran por quién?
Por el arzobispo de Canterbury y como arzobispo de la iglesia. Y por el obispo. Y por el obispo de Roma también oramos. Así, no me Sí, digan. claro. Claro, nosotros tenemos una liturgia muy inclusiva. Nosotros oramos por Bartolomeo I, el patriarca de la iglesia ortodoxa, por Francisco, el obispo de Roma, por el arzobispo de Canterbury y por el obispo Francisco, el obispo diocesano. Dentro del rito de la Santa Eucaristía tenemos un espacio de las oraciones. Amén de que cada feligrés de las bancas tiene un libro de oración común y él puede hacer oraciones espontáneas. Puede decir, yo quiero orar por mi hija que le van a operar o por mi hijo que está viajando para que el Señor lo lleve con bien. Ahí hay unas oraciones en el libro de oración común que la persona puede seleccionar y hacerla y nosotros le damos el espacio para que las haga. Ah, ya, claro. O muchas veces las personas piden las intenciones, como lo hacen en la Iglesia de Roma, antes de, y entonces en la introducción de la Santa Eucaristía hacemos las peticiones que el pueblo ha pedido, y en el momento de las oraciones que llamamos oraciones del pueblo, en ese momento las personas pueden hacer también las oraciones, o nosotros las dirigimos. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, Jesús dice que todos sean uno como yo tú y yo somos uno. Y uno de los deseos profundos del Papa Francisco y de la Iglesia es que podamos vivir en una profunda unidad en esa comunión. ¿Cómo ustedes entienden esa comunión? Mire, hay un documento de la comisión que le hablé al principio que se llama el don de la autoridad. Y en ese documento decimos, nosotros no queremos la primacía, nosotros podemos volver a Roma. Podemos unidad en la diversidad. Pero ese documento del don de la autoridad es un documento en donde la Iglesia no quiere una primacía ni un reconocimiento. Pero me permite que en ese versículo del capítulo 17 de San Juan, es lo que nosotros vamos a celebrar en la Semana de Oración por la Unidad. ¿Qué es esto lo que tenemos aquí? Actúa siempre con justicia. Este es un documento bien bonito que sale de la Conferencia Episcopal, también escrito a manos de ustedes. Claro, nosotros, todas las iglesias históricas vamos a participar ahora esta semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en este evento, que es la oración común. Y esto empezó con un sacerdote anglicano en los años 1945, que dijo, ¿por qué no nos reunimos varias iglesias y hacemos una oración? Hacemos oración por todas nuestras comunidades de fe. Y ahí empezó entonces en el Vaticano II a impulsarse todo lo que es la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Nosotros, todos los cristianos, nos uniremos el 15 de junio, ¿no? El 15 de junio a las 5 de la tarde en la Catedral Anglicana de San Ahí Pablo. está abierto para que todo el mundo pueda ir. Ahí está abierto para que todo el mundo venga y ore con nosotros. 15 de junio, Catedral Anglicana. ¿Cuál es la dirección de la calle catedral? 51619. Y ahí a las 5 de la tarde, entonces todos estaremos haciendo oración. Y van los católicos, y van todos. Está invitado el nuncio, espero que venga. Yo me encontré con él en la embajada noruega, lo invité, y la conferencia episcopal también lo ha invitado. Así que todos los cristianos vamos a estar ahí. Hemos invitado también al gobierno nacional para que participe en esta semana, para que al menos conozca las cabezas visibles de las iglesias históricas en Colombia. Usted como obispo que ha vivido una experiencia muy importante en Colombia, una Colombia que es que toma posiciones muy radicales en torno a la política, un tema religioso que muchas veces nosotros también tomamos posiciones, nosotros el prestar su servicio en la evangelización y el ver la coyuntura de nuestro país y el pensar un poco en este tema de la unidad, ¿cuál es el mensaje para todos nosotros, los católicos, los cristianos de otras denominaciones, las iglesias, en torno a pensar hoy un poco en esa preocupación por construir un mundo diferente? Nosotros, como iglesias históricas, estamos convocados por el gobierno nacional a establecer la reconciliación, a preparar a nuestros pastores y clérigos en el proceso de la reconciliación. Fue muy bonito lo que hizo Monseñor Monsalve en Cali. Nos convocó, nos reunimos y vinieron las víctimas y los victimarios de la tragedia de la Asamblea del Cauca. Y allí pudimos ver que eso se puede hacer. Para eso no hay necesidad de un interés político, pero sí un interés religioso. ¿Cómo nos unimos para todas estas fuerzas en favor de, como nos hemos reunido en contra del aborto,
de la eutanasia, de todos esos problemas que afectan a la sociedad moderna. Y podemos convocarnos para hacer una gran marcha en favor de la paz y la reconciliación, del reconocimiento de que víctimas y victimarios tenemos que reconocernos, que los victimarios reconozcan sus faltas y que las víctimas lo acepten. Yo creo que es la única forma como dejamos que el país pueda avanzar, tanto en lo político, en lo social, en lo económico. Porque todo esto afecta. Todo esto afecta lo económico, lo social, afecta lo político, afecta las familias más humildes. Y creo que esa es una gran tarea que tenemos que hacer todos nosotros, unir esfuerzos para que el país pueda reconciliarse, encontrar su camino. Ya hay un proceso de paz que tenemos que fortalecer, guste o no nos guste, ahí está. Es preferible un mal negocio que un buen pleito, decimos los abogados cuando estamos litigando. Y esto es así. Monseñor Francisco, muchas gracias por este momento tan bonito de comunión, de compartir en este contexto de la Semana de Unidad de los Cristianos. Pues recuerde siempre que el canal Cristovisión es su casa. Gracias, Padre Ramón, muy amable por este espacio y poder compartir con usted todas estas experiencias de vida. Creo que tenemos mucho que aprender unos de los otros y creo que un momento histórico, como lo hemos hecho en los últimos 10 años, es encontrarnos en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, Catedral de San Pablo, calle 51 a 619, 5 de la tarde, 15 de junio del 2019, 5 de la tarde. Ahí tiene que invitar a Cristovisión, hay que estar Cristovisión para transmitir esto tan bonito. Los esperamos para que transmitan este momento tan espectacular en donde todas las iglesias cristianas puedan reunirse y compartir en oración y en unidad. Pues todos los cristovientes vamos a poder compartir ese momento. A ustedes, queridos cristovientes, gracias por estar con nosotros y gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.